A contramano. Estamos en el segundo bloque. Habíamos escuchado a The Cure de Fascination Street antes. Y ahora prepárate porque vas a tener una entrevista fascinante también, valga la redundancia. Vamos a hablar con la abogada Julieta Ripoli. Trabajaba en Vialidad Nacional en el Servicio de Asuntos Jurídicos y tenía bajo su responsabilidad las concesiones viales. Algo raro pasó mientras ella quería cumplir simplemente con su trabajo. ¿Cómo te va, Julieta? Simón te saluda. ¿Todo bien? Hola, Simón, ¿cómo estás? Todo muy bien. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, a ver, contanos. Tiene que ver con Vialidad Nacional, seguramente tiene que ver con los peajes, y fuiste una víctima privilegiada, porque de hecho creo que al fin del camino perdiste el trabajo por esto. Sí, no sé por qué privilegiada. No, es un poquito de sarcasmo. Ah, está bien. En verdad, bueno, fue así. Con el cambio de gestión, en diciembre de 2015, ingresaron al organismo varios funcionarios políticos, lo que nunca había pasado en Vialidad Nacional. Vialidad Nacional, para la gente que no sabe por ahí lo que es un organismo técnico vial con 89 años de antigüedad. Es un organismo de creación legal, es de la administración pública descentralizada, autárquico, y que, digamos, cuyo cometido público es la construcción de rutas, de la obra pública vial. Nunca había sido invadido por funcionarios políticos, salvo en los periodos de interrupción democrática, y eso fue lo que se vivió a partir del 10 de diciembre de 2015. Por eso cuando se habla tanto de la grieta, la verdad, y puertas adentro, se vivió un estado de terror. Al día de la fecha, digamos, se vive. Yo hoy por hoy estoy afuera hace un año y medio, pero, digamos, tengo compañeros, tengo conocidos, hablo permanentemente con el sindicato y están permanentemente siendo acosados al día de la fecha, perseguidos, inclusive con lo que a mí me pasó y con esta trascendencia pública actualmente. Muchos me escriben en forma individual para no publicar nada, o sea, no escribir nada en redes sociales porque tienen miedo de lo que les puede pasar. Así que es bastante grave la situación a nivel laboral y a nivel personal. Sí, muy. Y a ver, ¿cómo fue que terminaste perdiendo el trabajo? ¿Qué era lo que querían hacer? ¿En qué implicaba? ¿Por qué te opusiste? Bueno, no, principalmente, digamos, yo como abogada en jurídicos, mi área eran las concesiones viales. Y en ese marco, digamos, lo que más le importaba, digamos, a la gestión desde el inicio eran las concesiones viales. No tanto por ahí la obra pública, como, digamos, en lo que es el marco de contratación, obra pública, lo que implica son modalidades diferentes, sino más bien lo que eran los negocios de las concesiones viales, porque son negocios más extensos, más económicamente rentables para las empresas. Por eso el plan que anunciaban ¿cómo era? Que lo decía Dietrich, que él tenía como un JT en 2016, que un plan ambicioso de las PPP, de las concesiones viales. Sí, no me acuerdo, pero sí, debía ser marketineramente impecable. Después terminó siendo un fracaso y de hecho las PPP fracasaron todas, los 6 corredores que se licitaron, solamente 2 están en ejecución y poquitos kilómetros. Por eso es que también forma parte, digamos, de este engranaje sistemático de mentiras que se dan a conocer a través del marketing político, pero que no condicen con la realidad. Obvio. Y en mi caso puntual era el tema de la renegociación, lo que se llamó renegociación de los contratos de concesión de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, que eran los accesos norte y oeste. Y por otro lado, que es otro tema que si bien no forma parte de la denuncia, pero tiene que ver porque está todo relacionado, el tema de la rescisión contractual del contrato del acceso Richeri a EXA, que era una empresa del grupo Indalo, que también, o sea, era el principal, las empresas principales competidoras en materia de concesión de obra pública y al mismo tiempo de medios de comunicación, porque son los dueños del Cristóbal López, ¿no? Era, si mal no recuerdo. Cristóbal López, exacto, sí. Y hoy por hoy están detenidos. Ok, entonces quedaban en sí los accesos norte y oeste, que están a cargo de ¿quiénes? ¿Qué empresas? El acceso norte a cargo de Ausol, que es Autopistas del Sol S.A., en forma abreviada de Ausol, cuya principal accionista originalmente era Sideco Americana, del grupo SOTMA, de Sociedades Macri, y de GCO, del grupo Concesionario del Oeste, y hoy por hoy están vinculadas ambas empresas a través de la empresa controlante de nacionalidad española, que es Abertis S.A., que hoy por hoy
está controlada, si mal no recuerdo, no sé si es accionista mayoritario, pero compró un gran porcentaje del paquete accionario el grupo Benetton, que también es, digamos, socio tradicional de los Macri acá en Argentina y que tienen en el sur del país grandes extensiones de tierra. Perfecto. Y decime, ¿se estaban por vencer estas concesiones? Estas concesiones fueron entregadas, dadas durante el menemato, ¿no? En los brillantes 90. Sí, se licitaron en el 92, se adjudicaron en el 94 las 3 concesiones, los 4 en verdad, porque en ese momento también estaba el acceso sur, que es la autopista Buenos Aires-La Plata, que en el 2012, creo que después, se transfirió la jurisdicción a la provincia. Por lo tanto, quedaron estos 3 accesos. En el 94 se adjudicaron los contratos por el mismo decreto, si yo ahora mal no recuerdo, creo que es el 1136, que el 94. Sos detallista. Sí, soy detallista. Dale. Así terminé, ¿no? Sí, bueno. Totalmente. Y a lo largo, digamos, del periodo de los 20 y pico de años que duró la concesión, además de que se fueron ampliando, digamos, los términos del contrato, pues se fueron agregando obras y entonces se prorrogó un poco más. Por eso es que el contrato del acceso norte vencía en el 2020, el de Ausol, Sideco, vencía en el 2020 y el de GCO vencía en el 2018, el mismo año que se renegociaron integralmente los contratos. Me imagino que el honorabilísimo presidente de los argentinos debe haber tenido un conflicto de intereses grande y renunció a su participación en Sideco rápidamente, ¿no? Apenas asumió como presidente. No tan rápidamente, porque en realidad se le olvidó. Se le olvidó, digo, tenía otras cosas que hacer y se alargó. En realidad, claro, eso es lo, digamos, trato de hablar con propiedad para no, digamos, al margen de lo que yo puedo pensar personalmente, en verdad. Sí, me encanta mantener la línea, sí, que básicamente es lo que nos va a proveer de datos. Opiniones ya tenemos todos, no te preocupes. Por supuesto, no, pero además es muy grave lo que pasó, porque en la misma persona, presidente de la nación, empresario, confluían, digamos, los dos intereses contrapuestos, digamos, pero confluían en la misma persona, con lo cual, si cuando se habla de otros casos de corrupción se hace mención a si alquiló o no alquiló a un contratista de obra pública, una cosa u otra, acá estamos hablando de la misma persona con su mismo grupo económico familiar, que además, digamos, es contratista del Estado en varios sectores del Estado, por eso tantos negociados con el Estado, que al mismo tiempo confluía en la renegociación millonaria de un contrato de su propia... Absolutamente, es más, si querés, hasta lo digo yo para que después vos nos puedas dar todo lo que solamente vos viviste. Estuvo 1 año y medio con una participación de un 7%, aumentaron los peajes como nunca antes, y recién 1 año y medio después él vendió y tuvo una ganancia en la familia exorbitante. O sea, eso hizo nuestro honorabilísimo presidente. O sea, aumentaba el precio y cobraba el fruto de ese aumento. Y decime, con esta renovación de concesiones, ¿se mantuvieron los procesos, los canales habituales, o se forzó todo, se hizo todo mal? ¿Cómo fue a nivel jurídico? A nivel jurídico, digamos, por ahí, si soy muy técnica, por ahí después la gente no entiende, pero a nivel jurídico se hizo todo bastante mal. En primer lugar, desde el principio, yo lo que veo en este caso puntual son 3 cuestiones. Por un lado está el tema puntual de lo que puede ser materia, que debe ser materia de investigación penal, que tiene que ver con la corrupción y, digamos, la plata del Estado, de las arcas públicas transferidas al patrimonio confluyendo negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, malversación de caudal, bueno, todas las figuras penales que tienen que ver con la mega transferencia de recursos públicos de las arcas públicas a los créditos de las empresas vinculadas a la familia del presidente, que tienen que ver con, uno, el beneficio económico directamente percibido por el funcionario, por el presidente de la nación, básicamente, que tiene que ver con esto de que vendió las acciones del 7% en 2017, y estuvo 1 año y medio no solamente aumentando los peajes para revalorizar esa tenencia accionaria, sino que además ya se descontaba la prórroga del contrato de concesión por la renegociación integral llamada así, que en verdad no fue otra cosa, a mi entender, que un direccionamiento de una concesión de obra pública, sin licitación, sin llamado a licitación, sin competencia, sin equidad, transparencia, digamos, todos los principios rectores de cualquier procedimiento público licitatorio. Simplemente acá lo que se hizo fue redireccionar, prorrogar 12 años más y además modificar sustancialmente los términos del propio contrato original
suscripto en el 94, con beneficios directos y exclusivos a las empresas. O sea, desde el Estado garantizando cuestiones que ni siquiera estaban garantizadas en el contrato original. ¿Cómo cuáles? Y bueno, por ejemplo, el tránsito pasante, se le garantiza a las empresas un aumento de 2 veces, un doble aumento anual, que antes no estaba garantizado, y además si se supera un índice determinado de inflación y el flujo pasante de los autos que pasan por la autopista baja, el Estado cubre y garantiza esa ganancia de las empresas. No es una locura, porque es la garantía de un riesgo empresario que en cualquier contrato bilateral, inclusive entre privados, salvo que una de las partes acepte cumplir y garantizar un riesgo empresario, en verdad se soporta por ambas partes. Sí, obviamente. O sea, de hecho en el contrato original ni siquiera estaba previsto que el Estado garantizara esta clase de cuestiones, porque no formaba parte de lo que era la estructura del contrato de concesión. O sea, en un contrato de concesión los privados se juntan varias empresas, se supone que son obras de gran envergadura, que al Estado le resultan onerosas, o por lo menos ese era el justificativo que se empezó a utilizar en los 90, en la época de las privatizaciones y de achicamiento del Estado, para que el Estado saliera a llamar a licitación y contratara empresas privadas para realizar su propio cometido. Aparte también hubo una garantía de rentabilidad en dólares, ¿no? Sí, bueno, eso también está prohibido. La garantía de rentabilidad en dólares tiene que ver con la tasa de retorno. 13-15%, ¿no? Corregime que no puedo pifiarle en eso. Por lo menos hasta donde yo intervine era del 8%, okay. Luego que se haya modificado posteriormente. No, puedo equivocarme, igual es un escándalo de cualquier forma, siempre corregime, obvio. Es un escándalo de cualquier forma porque además esta llamada renegociación integral de los contratos tiene causa en la crisis económica financiera del 2001 y 2002. El contrato fue adjudicado en el 94, en el 2001 y 2002, la salida de la convertibilidad, la repecificación, la crisis económica financiera que transitamos todos los argentinos, inclusive todas las empresas de servicios públicos, inclusive la de los contratos. Entonces, en ese momento, como las empresas alegaban la ruptura de la ecuación económica financiera de sus previsiones originales a la hora de contratar, pero como le pasó a todos los argentinos que vieron los ahorristas que tenían sus ahorros en el corralito, digamos, que se quedaron con sus ahorros, la gente que perdió su trabajo, bueno, eso lo vivimos todos, la crisis económica financiera la vivimos todos. Pero las empresas reclamaban que se había roto su estructura, su ecuación económica financiera, su proyecto de inversión. Entonces, lo que hizo el Congreso de la Nación en ese momento fue autorizar al Poder Ejecutivo a renegociar integralmente los términos de los contratos de servicios públicos para que el Estado no se quedara sin esas prestaciones que eran necesarias. Si no, los contratos se rescindían, el Estado tenía que salir a rescatar en esa situación los contratos. Se llama rescate cuando una empresa no puede cumplir con sus prestaciones y entonces el Estado o cumple mal, entonces el Estado rescata la concesión, es decir, se hace de la concesión y después en todo caso reclama las deudas a los privados. Entonces, para evitar todas esas situaciones, el Congreso autorizó especialmente al Poder Ejecutivo a renegociar integralmente los contratos. Esos acuerdos integrales, como se llamaron, se estableció un plazo, primero de 6 meses, después se prorrogó y se fue prorrogando hasta el 2011, donde se iban celebrando anualmente acuerdos parciales de renegociación. En el 2003, ya con el gobierno de Néstor Kirchner, se creó en el ámbito de 2 ministerios diferentes, tanto el de planificación como como en economía, una oficina técnica específica, con técnicos, digamos, especiales para poder renegociar todos los contratos de obras y servicios públicos del Estado Nacional, que justamente lo que hacían era hacer una auditoría integral de los contratos, ver hasta dónde, cuánto de real tenían los reclamos de las empresas y cuánto el Estado podía, en el marco de lo que se llama esfuerzo compartido, poder, que es una doctrina de la Corte Suprema, si ante una situación que excede a las partes, bueno, en estos casos, contratos bilaterales donde hubo una situación que rompió con el esquema, digamos, previsto por ambas partes, bueno, en forma compartida, los dos hacen su esfuerzo y renegocian los términos para que sea rentable para todas las partes, para las empresas económicamente y para el Estado, que vela por los intereses públicos de los usuarios que transitan, en este caso, por las autopistas y pagan los peajes. Entonces, bueno, y la ley de emergencia económica había establecido esa autorización, y siendo las tarifas siempre razonables, teniendo en cuenta la economía. Lo que pasa es que acá, viste, con los mecanismos falseados que tenemos lamentablemente a nivel institucional, cuando se le da demasiado poder a alguien, normalmente es para que resulte una cosa parecida a la que nos vas a contar ahora, por ejemplo, la indexación en dólares, que estaba prohibida y demás cosas.
Prohibida expresamente por la Ley de Emergencia Económica, y por eso vos me preguntabas cómo era el procedimiento. Fíjate, desde el 2013 en adelante hasta el 2011 paulatinamente se fue aumentando anualmente, digamos, en el caso de los peajes se fueron aumentando anualmente conforme a la inflación y demás, y además se eximía a las empresas, en este caso, por ejemplo, Ausol, que estuvo intervenida administrativamente en la gestión anterior, que hubo denuncias penales tanto de los funcionarios como de accionistas minoritarios que denunciaban a los accionistas mayoritarios por sospecha de fuga de capitales y fraude. Sí, ni hablar. O sea, era una situación grave la de Ausol en toda la gestión anterior. A mi entender, jurídicamente, se tendría que en su momento haber rescindido la concesión de Autopistas del Sol del acceso norte. Estos directamente renegociaron y prorrogaron y le dieron todas las ventajas, pero a mi entender, como abogada, yo en ese momento no era jefa del área, o sea que no intervenía, simplemente veía lo que pasaba, porque bueno... No, pero estábamos re lejos ojalá hubiera pasado, estábamos re lejos de que sucediera. ¿Y qué otra cosa era necesaria a nivel formal que no se cumplió con estos decretos? Porque al final, a vos que estás escuchando, te decimos que la autorización de esta renegociación, esta extensión de la concesión de estos dos accesos, se estiró hasta el 2030 por decreto presidencial. ¿Y claro, qué tenía que pasar con esos decretos? A ver, estos decretos, es el trámite constitucional para la aprobación de un decreto, que es un acto administrativo del poder público, en este caso del Poder Ejecutivo, ordena la Constitución Nacional que sea refrendado por los ministros del área y el jefe de gabinete. En este caso, como era un reconocimiento de deuda, el ministro de Economía debía refrendar los dos decretos. Los decretos fueron firmados, uno por Macri y otro por Michetti. Ahí ya está la primera irregularidad. ¿Por qué? Porque el decreto de GCO, que aprueba la renegociación de GCO, donde no estaba Sideco, lo firma Macri, y el decreto donde estaba Sideco lo firma Michetti. Entonces Macri lo que está haciendo es reconocer expresamente una incompatibilidad, porque si no estuviera firmado. O sea que ahí ya tenemos la primera irregularidad. Y después, que firmó el jefe de gabinete y firmó el ministro de Transporte, pero no firmó el ministro de Economía, y se trata de un reconocimiento de deuda estatal. Entonces... o sea que ellos hacían un reclamo justamente cuando se quebraron todos los contratos en el 2002 y nosotros les aceptamos todo, ¿no? Sí. Y sí. Formalmente con unos papelitos un poquito flojitos, ¿no? Con unos procedimientos un poquito flojitos. Sí, pero aparte el Congreso tenía que autorizar, ¿no? ¿Cómo? ¿El Congreso tenía que autorizar? El Congreso tenía que autorizar porque era lo que estaba contando recién. Fue una autorización especial que en ese momento de crisis económica financiera el Congreso delegó, o sea, la delegación entre poderes públicos. Nosotros vivimos en una república democrática con división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Los poderes son poderes constitucionales, no pueden ingerir no pueden inmiscuirse en las atribuciones propias constitucionales de otro poder. O sea, la justicia no puede inmiscuirse en los ámbitos del Poder Ejecutivo, por eso se habla de las cuestiones políticas no judiciables. El Poder Ejecutivo no puede intervenir en la justicia, por eso se toma tanta trascendencia cuando se escucha al presidente de la Nación diciendo que hay que perseguir o sacar a determinado juez por sus sentencias. El Congreso no puede intervenir en las facultades propias del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial. En este caso, era una materia propia del Congreso. O sea, el Poder Ejecutivo en una situación de normalidad nunca hubiera podido renegociar integralmente los contratos de concesión. Lo que tendría que haber hecho entonces es esperar el vencimiento del plazo, y si por algún motivo no se podía cumplir con los términos del contrato, rescindir el contrato, rescatar la concesión y volver a llamar a licitación. Y decime, ya que estamos entrando como en el último tercio de la charla y no quiero que pase por alto porque es muy jugoso, ¿cuál fue tu papel y qué problemas tuviste justamente cuando quisiste simplemente hacer tu trabajo, digamos, dentro de este marco que ya está muy explicado que está absolutamente viciado de nulidad, ¿no? Es que yo no pude directamente ejercer mi trabajo, porque yo participé de esas reuniones, en realidad participé de 4 o 5 reuniones, no me convocaron a más, porque era mi área. Sí, ¿no? Te suprimieron, te escucharon un par de cosas y te suprimieron seguramente. Es que no me dejaban, o sea... las reuniones eran entre 4 o 5 personas, puertas adentro, el director de jurídicos, que en verdad no era un funcionario político que no podría ocupar ese cargo, porque entonces, por eso digo yo, el Estado estaba acéfalo, porque la única representante del Estado, de carrera técnica, de la planta permanente era yo, y no me dejaban ni siquiera, o sea, yo estaba, digamos, simplemente me dictaba el abogado del estudio jurídico que representaba a las empresas lo que yo tenía que poner en el contrato. Él venía con el PEN del estudio, con el contrato reformulado, y cuando llegaba
a Vialidad y entrábamos en la reunión, me daba el pen y me dictaba lo que yo tenía que corregir. O sea que es como si siguiera escribiendo él el contrato. O sea que en realidad era el bufete de abogados donde había trabajado Ricardo Stoddart, ¿no? Que es Ricardo Stoddart es el abogado que actualmente es el director de jurídicos de Vialidad Nacional, después de haber removido al director, digamos, de la planta permanente. Y no cumple con los requisitos establecidos en la ley del Cuerpo de Abogados del Estado para ser director de un servicio jurídico permanente. Estamos hablando de un organismo administrativo, burocrático, técnico-vial, que tiene, digamos, regulaciones administrativas tanto para el ingreso como para el ocupamiento de los cargos, la carrera administrativa, la carrera profesional. Estabas un poquito sola, me da la sensación. Sí, totalmente, y además no solamente sola, porque de última, estando sola, podría haber hecho si hubiera tenido el lugar, pero ni siquiera era el caso. O sea, no solamente querían en ese marco que fue cuando decidieron a último momento sacar el tema del levantamiento de las barreras, porque era una pérdida para las empresas. Bueno, eso, a ver, por las dudas no lo sepan, esa obligación que tenían antes de levantar las barreras cuando se acumulaban demasiados autos, olvídate, ya no pasa. O sea, si sos usuario forzado de peajes, no la van a levantar por más que tengo una fila de 300 metros. Pero además eso tenía un sentido, o sea, se supone que uno es como un cliente, entre comillas, cautivo de lo que es una autopista cuando vos querés ir de un lugar a otro y tenés un largo trayecto, bueno, tenés que necesariamente subir a la autopista. Tendrías que tener una vía alternativa libre de pago para que no te veas obligado, a que no sea, digamos, precisamente una obligación. Eso no sucede, bueno, en los accesos sí sucede, en el resto de las rutas. No, pero sí, olvídate, bueno, yo sé que lo conoces, hemos sacado al aire varias veces a Ricardo Lasca, que tiene una visión del peaje con la que concuerdo, que los relaciona mucho más con un impuesto a la circulación que otra cosa, ¿no? Tal cual, bueno, de hecho hubo fallos de la Corte en su momento cuando se logró un carril libre de pago, digamos, libre de peaje, como vía alternativa en los accesos, fue producto de esto, digamos. Y decime, ¿y a vos te echaron también con fallas en el proceso? O sea, me parece que cometieron unas bestialidades en ese acto, ¿o no? Fue tremendo lo que hicieron a nivel laboral. Bueno, en mi caso, mi persecución fue, digamos, no tuvo precedente, creo que no tiene precedente en la administración pública, por lo que estuve tratando de averiguar, y en Vialidad, bueno, mucho menos, nunca había pasado. Mi persecución fue de toda índole. Yo siempre digo que si yo fuera docente de Derecho Laboral en la facultad y tuviera que explicar lo que es el mobbing laboral, el acoso laboral, vertical de superiores a inferiores, horizontal de compañeros cooptados, digamos, por este estado de terror que se generó puertas adentro, persecución personal, ideológica, política, gremial, porque yo les hice el amparo al sindicato, en su momento el Sindicato de Trabajadores Viales, cuando fue en el 2016, creo que fue en octubre, aparte mirá la perversión, el día del camino, en el 2016, el día del camino, el Poder Ejecutivo anuncia, sale en el Boletín Oficial publicada la creación de una sociedad anónima creada con fondos públicos que se llamó Corredores Viales S.A., que le sacaba funciones a Vialidad Nacional en este intento permanente por centralizarla y por privatizarla. Le sacaba, digamos, atribuciones en materia de lo que era concesiones, disolvieron el órgano de control de concesiones viales, un órgano también estatal existente que dependía de Vialidad Nacional, lo disolvieron y crearon una sociedad anónima con una cláusula gatillo chiquitita que permitía ingresar privados, o sea, los mismos privados que seguramente están hoy por hoy ¿cómo se llama?, en cumplimiento de los contratos de concesión vigentes, para que garantizarse, entiendo yo, cuando se fueran de la gestión pública, de la gestión política, tener garantizado que seguían manejando los contratos de concesión de los... Una locura. Y vos estabas en planta permanente, ¿no? Yo estaba en la planta permanente, sí. Y sin embargo no te hicieron sumario, ¿era así? Vos corregime. No me hicieron sumario para nada, o sea, me sacaron y eso del es cargo importante, primero. Yo desconozco, digamos, dentro de los procesos para desvincular a alguien, ¿era necesario? En la administración pública hay una garantía, sí, es necesario el sumario administrativo, que yo siempre digo que un empleado público o funcionario público, que para mí es lo mismo, un empleado público para mí es funcionario público, digo para mí porque hay diferentes conceptos. Si tenés un cargo jerárquico sos funcionario, igual yo tenía, o sea que yo era funcionaria, pero los inferiores para mí todos son funcionarios públicos porque están en ejercicio de función pública y se deben al bienestar general. Entonces, sí, totalmente. El administrador de un organismo es funcionario público y cobra un sueldo de los fondos públicos. Entonces, para desvincular a un agente de carrera técnico de la planta permanente del Estado,
sea administración central o descentralizada, como era Vialidad Nacional, es necesario la confección de un sumario administrativo, que es como una especie de investigación administrativa, que igualmente dista mucho de ser un procedimiento, digamos, objetivo, porque es la misma administración que si te está persiguiendo es la que te tiene que hacer la investigación y demás, pero es un requisito fundamental justamente para evitar esta clase de atropellos y esta clase de persecuciones. Y a vos te echaron directamente. Porque lo que tiene que por ahí entender la gente, que por ahí que es ajena al derecho y que no tiene por qué saber, es que una cosa es el funcionamiento burocrático de la administración pública y otra cosa es la función política. O sea, los políticos ni hablar. 4 años son electos democráticamente. No tenemos mucha costumbre en la separación de ambas cosas, pero sí, son cosas completamente diferentes. Julieta, igual tengo un problemón con el tiempo y aparte me encanta charlar con vos, que nos cuentes todas las cosas que has tenido que vivir a nivel personal, a nivel profesional. Si te parece, tendremos nuevos contactos, pero se me va el programa. ¿Querés agregar algo cortito antes de que nos vayamos? Eso, quiero agregar que ahí sí, por ahí retomo un poco lo que dijiste al principio, que es una desgracia privilegiada, porque en este aspecto sí me siento privilegiada, porque yo estoy pudiendo no solamente contar, que siempre hace bien y es reparador y es sanador a nivel personal, a nivel profesional, y siempre, como digo, justicia divina. O sea, a mí me gusta que las cosas funcionen bien y digamos, todo lo que viví, por supuesto, no me gusta en lo personal lo que me pasó a mí, pero no me gustaría que le vuelva a pasar a nadie. Yo no quiero que ningún abogado del Estado, ningún funcionario público vuelva a pasar o le pueda llegar a pasar lo que a mí me pasó, sea de un color o sea de otro. Sí, ni hablar. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, seguiremos charlando, Julieta, no lo dudes, y mil gracias por haber charlado con nosotros y habernos compartido la experiencia. Bueno, muchas gracias. Y haber intentado defendernos, ¿por qué no decirlo? Totalmente. Un beso grande, que esté muy bien. Hablamos con la doctora Julieta Ripoli, que es abogada, trabajaba en Vialidad Nacional, en Servicio de Asuntos Jurídicos, y tenía bajo su responsabilidad las concesiones viales. Adivina qué pasó. Por el tema de los peajes, la echaron. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá a Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.